Habibis, aquí quiero enseñar una cosa a ustedes. Es mi pasaporte de Pakistán. Yo soy de Pakistán. Voy a decir. Aquí, por ejemplo, lo que quiero. Mira, aquí soy yo para que vean ustedes. Aquí hay una cosa muy interesante en este pasaporte que les quiero compartir. Ese pasaporte aquí dice en dos diferentes idiomas. ये पासपोर्ट सो इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामत है. Ese pasaporte es válido para todos los países del mundo, menos a Israel. Porque nosotros tampoco no tenemos ninguna cosa, ninguna conexión, ningún tipo de trato con el país, territorio de Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hola mis habibis, espero que ustedes estén bien. Ay mis habibis, la verdad no sé cómo hablar sobre este tema. Después de pensar y pensar y pensar, hubo algo que no me dejó en paz conmigo mismo. Siendo un influencer, sentí y pensé que es mi deber hablar sobre este tema. Pero antes de hablar todo, mi habibi, yo quiero decir una cosa a ustedes. Este video no lo estoy haciendo como un musulmán, un árabe, una persona de estos rumbos, de estas zonas donde hay un conflicto. Este video lo estoy haciendo totalmente neutral como un ciudadano de este planeta que su único interés es este lugar, este mundo, sea un lugar mejor para vivir. Yo siendo un humano lo puedo aportar mi granito de arena para el mejoramiento. Espero que vayan a comprender, Habibis. Por supuesto, cada quien ve noticias sobre lo que está pasando en el mundo, porque hoy en el día el mundo es un lugar muy avanzado, es un pueblo global donde cada quien está conectado con otra persona, ¿no? Este video no es político, este video no es religioso, este video no toca este tema. Este video nada más va a hablar sobre un poquito en conflicto, totalmente neutral, compartiendo mi punto de vista, siendo una persona influencer, porque créeme, Habibi, ustedes lo que me conocen, ustedes ven los videos que nos hacemos y todo, es diferente cosa. Usted piensan a lo mejor qué pasó, que por qué Habibi está haciendo un video así. Créeme, Habibi, yo no estaba en paz conmigo mismo de últimos días desde que estoy viendo estas cosas. Obviamente es una cosa muy grande desde mucho tiempo, pero dije, bueno, voy a compartir mi punto de vista. Más que nada, voy a pedir su ayuda. ¿En qué forma? En la forma de oraciones para esta gente inocente, lo que están sufriendo. Me presento a ustedes, yo soy Mohamed Usman, soy de Pakistán, vivo aquí en México, lindo y querido. Comparto mi vida aquí en este país, mis aventuras, mis viajes, cosas de este maravilloso, hermoso país, de mi cultura, de todo, con todos ustedes que les llamo Habibis. Es cierto, Habibi significa mi amor, mi querido. Mucha gente me pregunta en Lego, pero ahí lo decimos. Habibis, en el video de hoy yo quiero hablar con ustedes. Igual me encantaría saber su punto de vista en comentarios sobre el conflicto lo que hay en Palestina, Israel, este origen del Medio Oriente. Porque, ¿cuál es el raíz de este problema? ¿Por qué hay conflicto? Obviamente, lo que hemos leído rapidito nos llegan de chismes o lo que sabemos de boca a boca, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos empezaron a migrar a la tierra de Palestina. Y los palestinos les dieron lugares, de abrieron, pusieron sus negocios, de todo. Pero poco a poco, ya van agarrando la fuerza, llenaron del lugar y ahorita mismo territorio que se pertenecía a los palestinos, ahora ellos ni siquiera están libres en su propio país. Pero en este video también nos vamos a ver unos datos importantes, que lo que se trata, que exactamente lo que pasó, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito sobre el tema. Otra cosa interesante, este video también es muy interesante para los amigos mexicanos, pero también otros que viven en un país o en su país ha pasado que por cosas así, por razones políticas, guerras, lo que sea, perdieron sus territorios a otros países o lugares o donde sea. Este video va a ser muy interesante para ellos. Antes de hablar de este tema,
Debemos saber cuál es el conflicto entre Israel y Palestina. Vamos al canal de Memorias de Pez. Vamos a ver un poquitito sobre la historia. El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía el derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico, es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel, conocida también como Sion. Sion, sionismo, por ahí van las cosas. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por tres motivos. Uno, los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. Dos, pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y tres, la simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 horas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haná. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar al Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona. Y a que no adivináis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados de Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina. Acabada la guerra en 1946, un atentado de Irgun contra la comandancia británica en Palestina situada en el Hotel Rey David causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso.
Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en dos estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes, os preguntaréis? Pues 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tirán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel cedió unas negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así, a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel. En medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro. Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y pero que muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel, desde su independencia, ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal. No se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada.
Una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es Sí, aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la Declaración de Independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acabada la intifada exacto. en 1993 reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no parece ir con esa zona, y nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con más y más represión. Durante la intifada murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que, entre otras cosas, supuso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, Hamas se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, impedir que Hamas se hiciera con más armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza además son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse. Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Y ojo, porque Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que ya sabéis, esta zona, como siempre, parece que va a seguir siendo un polvorín. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees que tiene la razón en el conflicto? ¿Acabará esto algún día? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle like y seguir a Memorias de PC en Facebook e Instagram. Un saludo a todos y hasta la próxima. Wow, Habibi. La verdad, una información detallada de todo lo que, más o menos lo que pasó. Cosas políticas que le dieron el toque religioso, el ego propio, intereses de beneficios de las personas. Como dice, ojalá que tenga un fin esta guerra. ¿Quién sabe qué onda? Habibis, aquí quiero enseñar una cosa a ustedes. Es mi pasaporte de Pakistán. Yo soy de Pakistán. Voy a decir. Aquí, por ejemplo, lo que quiero, mira, aquí soy yo para que vean ustedes. Aquí hay una cosa muy interesante en este pasaporte que les quiero compartir. Ese pasaporte aquí dice en dos diferentes idiomas. Aquí, ahorita sale en su pantalla. ये पासपोर्ट सो इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है. Ese pasaporte es válido para todos los países del mundo, menos a Israel. Que nosotros tampoco no tenemos ninguna cosa, ninguna conexión, ningún tipo de trato con el país, territorio de Israel. Bueno, Habibis, ustedes ya vieron más o menos lo que se trata. Al final del video yo solamente quiero agregar una cosa. Yo siendo musulmán, Habibi, mucha gente no sabe, mucha gente cree que un musulmán trae una mentalidad muy extrema, que siempre piensa en guerra, siempre piensa en cosas que no puedo decir aquí por YouTube, así no. Pero créeme, Habibi, al final de cuentas,
todos somos humanos. Gente buena, gente mala y todos lados, ¿no? Pero este video lo que estoy haciendo, literalmente lo que me levantó, me empujó que ya, baby. Que yo dije que ok, aunque no hago este tipo de videos, pero no podía aguantar después de ver tanta barbaridad. Personas inocentes, baby, niños, cuántas miles de personas, niños que no tienen nada que ver, perdieron tanto, baby, en esta guerra. Yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de este tipo de cosas ahorita? Siempre hay cosas políticas, ¿no? Pero acabamos de salir de una pandemia mundial bien macabra. ¿Cuánto perdicia nos hicimos? ¿Cuánta gente se fueron de este mundo? ¿Cuánta perdida? Y todavía estas guerras, estas cosas. Si me preguntan que cómo es un típico mentalidad, mindset de un musulmán promedio, yo le digo a ustedes, Habibi, que nadie quiere guerra. Nadie quiere tener guerra, nadie quiere eso. También ustedes lo que vieron que Israel sigue atacando Palestina por su territorio. Entonces, ¿qué esperan? O sea que cuando tú ataques a un país, pues obviamente ellos van a contestar y viceversa, exactamente así. Siempre la historia ha sido así. Donde sea hay guerra en Afganistán, Irak, Palestina, donde sea, siempre detrás hay esta cosa. Otro punto lo que quiero agregar aquí también, que siempre hemos leído, siempre lo que nos enseñaron a los musulmanes, cuando te encuentras en una guerra, primero no pides la guerra. Tú no vas a provocar la guerra. Pero si te empujan en una, te enfrentes con una guerra. Tú no puedes marchar para atrás. Tienes que estar ahí hasta tu última gota de sangre, defendiendo tu patria, defendiendo tu religión, defendiendo tu gente. Pero aún así, hay una cosa que quiero decir. There is a very famous English saying about wars. Everything is fair in love and war, but for us, it is. Everything done in love and war must be fair. Les digo a ustedes, ustedes a lo mejor han escuchado cuando nos decimos Assalamu alaikum, una manera de saludo en árabe, que significa hola, saludos, salam significa paz, hola, que paz sea contigo. Y la persona que contesta dice igualmente, que paz sea contigo. Créeme, Javi, estas son las típicas educación morales que nos enseña nuestra religión islam. Ninguna persona musulmana que se sabe de su religión hace cualquier cosa chueca y ese tipo de cosas malas. Espero que se acabe esta guerra, se acabe el sufrimiento de las personas inocentes que realmente nada más quieren vivir una vida normal, como tú, como yo, como normales personas. Lo que podemos vivir es apoyar de nuestra forma, como dije al principio del video, poner nuestro granito de arena, porque Dios solo ve intención, no otra cosa. Mis amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Yo espero que no he incomodado a cualquier persona con este video, solamente era un punto que quería explicar a ustedes. No me gusta tocar temas políticas, religiosas, de nada, porque al final de cuentas, en caso que 10 personas van a entender, el resto 90 no van a entender y va a causar otra cosa de polémica, esto que no quiero, no me gusta. Pero quiero leer ustedes en comentarios qué piensan ustedes, amigos. Bendiciones para todos los pueblos del mundo, para todas las religiones, para todas las personas. Que Dios nos dé paz y que se acabe la guerra, el sufrimiento de la humanidad. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.